Y como todos los lunes, la cocina recibe a su anfitrión de lujo. Estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestro querido Jesús Graña. Bienvenido. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Debo decir que lo envidié a Miguel en su viaje de fin de semana porque yo lo fui siguiendo en historias. Estuvo en mis pagos, yo soy oriundo de Carmelo. Es y verdad. trabajé mucho tiempo en Conchillas y en la zona de la papelera, así que me hizo recordar un montón esa zona. Receta del día de hoy, pastel de carne con puré de papas, bien sencillita, bien receta de esas lindas de invierno. La voy a acompañar por una ensaladita de verdes, así que hoy purecito de papa con mucha cantidad de manteca, carne, panceta, un rico pastel y obviamente se suman hoy los amigos de Carbonell en esta receta del día de hoy. Pero bueno, obviamente este programa continúa y yo le doy paso a ustedes, compañeros, que ya tienen una entrevista. Seguimos en esta tarde, día a día, temón, bata, la verdad no me acuerdo quién son, pero alto temón el que acabas de poner. Receta del día de hoy, receta con puré de papas, con carne. Hoy se incluye dentro de la familia de día a día nuevamente Carbonell, que es uno de los aceites que vamos a estar utilizando de acá hasta final de año. Y puse la lata del Carbonell y la botella para que cuando vayan al supermercado identifiquen que son dos aceites bien diferentes. Uno tiene que leer un poco la etiqueta. El aceite de las botellas y todo lo que viene como basado en verde, por decir una manera, es un extra virgen de Carbonell, para ensaladas, para condimentar y demás. Y la clásica lata, esta que conocemos, es un aceite que generalmente se usa para frituras, yo para el saltado, por ejemplo, que hice hoy. Pero es tan solo leer la etiquetita, en uno se van a encontrar con un aceite que dice extra virgen y en el otro se van a encontrar con un aceite que dice aceite de oliva. Grandes diferencias entre uno y otro. Bueno, antiguamente en el mundo se decían aceites de primera prensa, en frío y demás. Hoy en día, casi todos los aceites de oliva del mundo, se agarra toda la aceituna, carozo y pulpa de la aceituna, se la muele, por una centrífuga que va entre 21 y 27 grados, se extrae el aceite, que es solamente el 10% de la cantidad de aceitunas que se ingresan. O sea, ustedes imagínense, 100 toneladas de aceituna dan solamente 1 tonelada de aceite, todo el resto es descarte. Cuando se vuelve a reutilizar esa masa, se saca primero el aceite extra virgen, se levanta un poquitito la temperatura, se vuelve a poner en una centrífuga y ahí se extraen unos aceites más planos de oliva, que en este sentido es este segundo aceite. Receta del día de hoy. Tengo por acá una cebollita que ya la tengo sofritando con panceta, que va a ser parte del relleno de nuestro pastel de carne, a la cual le voy a agregar unos pimientos de piquillo que tengo por acá. Van a ir para adentro. Así de esta manera, ya la cebollita ya está bien sofrita, la pancetita bien degrasada también. Y le voy a agregar ahora una cucharada o dos de esta salsa de tomate para nuestra receta del día de hoy. Voy a revolver por aquí y vamos a seguir cocinando esto un poquitito. Ya tengo adelantado en esa otra olla que ven por ahí 1,5 kilos de papas aproximadamente, con la cual voy a hacer el puré para esta receta y tengo mucha manteca adelante. Y esto es algo que vamos a insistir bastante. Un puré rico lleva abundante cantidad de manteca. No hay puré de papas si no hay una buena cantidad de manteca. Mientras estoy cocinando eso, me voy a ir adelantando y voy a poner por acá la carne picada para que ya se vaya cocinando nuestro pastelito. Tengo el horno precalentado bastante, porque este pastel, como siempre les digo, cuando vayamos a cocinar un pastel de este estilo, yo la carne picada la voy a sellar un poco, la voy a cocinar, pero como esto después va a ir al horno nuevamente, no tengo la necesidad de terminarla de cocinar, porque justamente se va a terminar de cocinar adentro de nuestro horno. Pero por ahora lo que tengo para darle a ustedes es un consejito de los amigos de Macro Mercado, porque siempre hay un Macro cerca de vos. Macro inauguró una nueva sucursal en la ruta 5, kilómetro 19. Cuanto más compras, menos pagas, porque Macro es negocio, y ahí vemos las imágenes de la nueva sucursal de Macro Mercado, que siempre tiene una oferta. En este caso tenía una oferta de esta carne picada que yo compré magra, que estaba a menos de 400 pesos, que es un muy buen precio para la carne picada. Sigo revolviendo por aquí, vamos a seguir cocinando un poquitito esa carne, vamos a entreverar así un pelito. Y yo mientras tanto, mientras esta carne se cocina un poquitito, voy a comenzar a hacer el puré que ya les había adelantado. Hacemos así, dejo por acá y me voy a venir para esta cacerola que tengo papitas bien calientes, cortaditas en cuadraditos, las serví con una buena cantidad de sal. ¿Cuánto le voy a agregar de manteca? Bueno, tengo casi 1,5 kilos de papas. Voy a agregarle 200, 250 gramos de manteca. No sean amarretes con la manteca, porque puntualmente la manteca no solamente lo va a hacer más rico, sino que el puré va a hacer que sea más llenador. ¿Por qué más llenador? Porque aquellas cosas que tienen un poquitito de materia grasa generalmente nos generan una sensación de saciedad mucho mejor que aquellas que no lo tienen. Voy a presionar, esto es el otro detalle, los purés se hacen siempre apretando.
¿Qué pasa si nosotros acá metemos una batidora y yo estas papas las paso por una batidora o por un mixer? Se va a romper el puré, se van a romper las moléculas de almidón de esta papa y el puré, en vez de quedar como todo así armadito, infladito, va a parecer como una sopa, entra a quedar como chicludo. Así que es fundamental que cuando vayamos a hacer puré de papas, la única manera de hacerlo es presionando como yo estoy haciendo de esta manera. Voy a seguir apretando hasta lograr un purecito bien homogéneo con una buena cantidad de manteca. Si no tenemos manteca, ¿qué otra cosa podemos agregarle? Alguna otra materia grasa, puede ser aceite de oliva, puede ser margarina, si no somos muy fanáticos de la manteca, pero puntualmente, por alguna razón, el puré de papas con manteca se convirtió en algún momento en uno de los mejores platos del mundo y era una sencillez como esta. Termino de hacer entonces de esta manera mi puré. Vamos a darle el último toquecito, así, y ya tenemos un puré bien cremoso. Como yo les dije, las papas ya las serví con un toquecito de sal. ¿Qué es lo único que le podría agregar a este puré para terminarlo? Un toquecito de pimienta, un poco de nuez moscada y por ahí ya estaría listo. Me voy a volver con mi carne, que la tengo por acá. Vamos a empezar ya a terminarla. A esta carne le voy a agregar ahora un pelito de sal, pero no mucha sal, porque ya tiene panceta, que la panceta ya viene con una buena cantidad de sal. Los pimientos de piquillo ya vienen también salados, así que le voy a agregar un toquecito de sal, pero recordemos, siempre que estemos trabajando con panceta, cuidado con el tema de la cantidad de sal. Agregamos entonces un toque de sal, así un poquitito más. Le voy a agregar, para atrás, para la izquierda. Eso es bien de caballero, a los que se nos queda un poquitito de sal tiramos para atrás para el izquierdo para que nunca nos falte. Y voy a agregar un poquitito de vino blanco para que aquello que se pegó en esta preparación, que fue el fondo de olla, que se nos pegó un poquito de la panceta, un poquitito de la cebolla y demás, vamos a levantar todos esos fondos de cocción que van a ayudar un montón a que la preparación tenga mayor gusto. O sea, bajo ninguna circunstancia vamos a eliminar eso que se queda pegadito en el fondo. Justamente el vino lo que hace es despegar esa preparación que queda adherida al fondo de nuestra olla Essen. Revuelvo así de esta manera, vamos a darle un poco más de power a nuestro fuego, ahí. Y ya casi que estamos llegando al final de lo que es esta parte de la carne. Obviamente la carne está cruda aún. Yo no, o sea, la voy a terminar de cocinar, pero no quiero que el relleno quede totalmente seco. No quiero una carne picada hiper cocida. Justamente ¿por qué? Porque quiero que esta carne se termine de cocinar adentro del horno con el puré por encima. Revolvemos así bien de esta manera. Voy a dejar que se cocine un pelito más y me voy a venir nuevamente al puré para terminarlo. Voy a probarlo primero, a ver cómo está. Está rico. Le falta un pelito más de sal. Vamos a agregarle un toquecito de sal. Y le voy a agregar un poquitito de pimienta para que tenga un poquitito más de picor este purecito que va a llevar por encima nuestro pastel. Pastel que va a ir al horno y que la gracia es un poco que ese puré se gratine dentro del horno y quede más sabroso aún. Por eso es fundamental lo que les decía de la manteca. Si nosotros hacemos un puré sin manteca, seguramente en el horno se va a secar muchísimo la parte de arriba de este pastel y no va a ser tan rico en boca. En cambio, con esta mantequita, que está muy deliciosa, va a quedar muchísimo mejor aún. Termino entonces de presionar bien. Ya tenemos pronto el puré. Me voy a sacarme así. Vamos a hacer así, prontito nuestro puré. Y ahora me voy a volver con la carne para ya colocarla en la asadera a esa carne y colocarle una capita de puré por encima. Venimos para acá, me vuelvo para mi olla Essen. Ya está esto hirviendo, que era lo que yo quería. Ya están todos los gustitos amalgamados. Otro detalle es, usé vino. Siempre decimos lo mismo, cada vez que usemos vino en una preparación, puede perfectamente comerlo un niño. ¿Por qué? Porque esta preparación, el vino se va a evaporar justamente a los 70 grados. Entonces no nos va a quedar nada del vino y solamente va a quedar el gustito de ese vino blanco. Revolvemos así de esta manera, ya casi lo tengo listo. Lo que quiero es que se termine de evaporar un poquitito el vino y que el relleno no me quede tan jugoso. Estoy trabajando con una herramienta para Essen que es fundamental cuando estemos trabajando con estas ollas, que trabajemos con las herramientas que vienen para no rayar el fondo de nuestras ollas. Hacemos así, apago el fuego, me voy a agarrar otro repasador de por aquí y me voy a acercarme la olla para acá. Y ahora sí, voy a empezar a armar la parte del fondo de nuestro pastel de carne con purecito por encima. Receta para estos días de invierno deliciosa. Colocamos así. No le voy a agregar aceite en la parte de abajo, porque esta es una carne que tiene abundante cantidad de grasita, tiene mucha cantidad de panceta, entonces no voy a agregarle aceite por abajo porque no se va a pegar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es lo único que necesito hacer? Bueno, comprimirlo un poquitito ahora a nuestro relleno, para después colocarle el puré por encima. ¿Y cuánto tiempo va a llevar de horno? 20 minutos, 15 minutos, o sea, para que se termine de cocinar la carne y para que se gratine el puré básicamente. Presionamos así.
Si este relleno yo lo dejara enfriar y quiero que quede un poquitito más compacto, bueno, una vez frío puedo agregarle un huevo, un único huevo, y ese huevo va a hacer que todo el relleno quede un poquitito más armado. Si tenemos miedo a que en realidad el relleno después se nos llegue a desarmar cuando estemos cortando la porción. Si nos tomamos el trabajo de dejarlo apenitas crudo y hacemos esto que yo estoy haciendo de presionar, no hay chance de que ese relleno se desarme. Hacemos así, clic, 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 clic. Otro detalle fundamental en casa, es ideal cuando vamos a hacer un preparado de este estilo, que ya la carne en lo posible esté fría y que el puré esté frío. Nos va a permitir manipularlo de mejor manera y no se va a hundir tanto. Así que vamos a ir colocando cucharaditas así de puré por encima. Vamos a ir por acá, cucharaditas de puré, de esta manera. Yo creo que ya estamos casi que llegando al tiempo, pero lo único que me va a faltar es justamente cubrir nuestra asadera con este puré y mandarlo al horno. Venimos por acá, rapidito, rapidito. Uy, venga por acá. Ya termino de cubrir nuestra asadera con todo este puré, que como hice para calcularlo por las dudas es, para obtener 1,5 kg de puré arranqué de casi 2,5 kg de papa. La papa tiene un gran desperdicio con la cáscara, así que si queremos tener 1,5 kg de puré pronto, como mínimo vamos a tener que arrancar con 2 kilos y algo de papa sucia para lograr este puré. Me traigo para acá y ahora sí, vamos a alisar el puré por encima. Si algún pedacito de cebolla se nos llega a mezclar, no va a pasar absolutamente nada. Terminamos así de alisar, bien, 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 bien. Cubrimos bien. Horno que lo tengo prendido del lado de abajo y bien caliente para que justamente termine de cocinar nuestra carne. Hacemos así, cubrimos bien toda la asadera. No pasa nada que a los bordecitos se nos quede con un poquitito de jugo, porque ese jugo se va a integrar con el puré y va a quedar más delicioso aún. Pronto entonces nuestro pastel de carne lo voy a llevar al horno, perdón que te lo moví, Guille, lo voy a llevar al horno, 20 minutitos de horno, lo cortamos y lo podemos acompañar con una ensaladita. Yo en este caso traje un mix de verde que lo voy a condimentar con un poquitito de aceite de oliva. Voy al horno, nosotros nos vamos a una breve tanda y ya seguimos con más día a día para vos. Se le nota el gistro por fuera los cargos. Tú eres una bellaca y un palgo. Llégale, que de lo demás yo me encargo. Después que le di en la cama me dejo un charco. Llegó el fin de hora de ponerse los tacos. Con sus amigos planear los atracos. Quiero un casco que le dé contacto. Métele. Acá ¿Puedo estamos. decirlo? ¿Puedo decir? No, para nada. No puedo. No podés. Ah, no, estábamos divertidísimos leyendo mensajes. Voy a decir algunos nada más. No. Elizabeth de la Blanqueada. Pero si podías decir por qué te los anotás. Tampoco. No. Te vas de la clase. Porque es muy chiquita la letra del teléfono. Entonces yo le digo, a mí se me dificulta, eso no me voy a poner los lentes, así que me los copio rapidísimo. No se imaginan lo que es la letra. Elizabeth de la Blanqueada dice, excelente, incompleto el programa, muchas gracias. Ana de la Unión dice, tremendo programa, muy entretenido, un equipo bárbaro, que no se termine nunca este programa. Si Dios quiere, así va a ser. Que ponga BTV, decirle. ¿Eh? Y que ponga BTV. Y dice que le gustó mucho la preparación de Jesús. Y no sabe lo que es. Acá lo probaron ya. No, y hablando de preparaciones, Lía de Minas nos mandó una foto de una torta que me imagino que la hizo ella, que es como una torta invertida en manzanas. Me gustaría probar. Mira, Bueno, fue como está tan lejos. mordisquear la pantalla. Mordisquear la pantalla. Vamos a la receta, Jesús. Perfecto. Plaquita de la receta para este pastel que ya lo probó mi amigo Miguel. Pastel de carne, 200 gramos de panceta, una cebolla, un pimiento de piquillos sidacos, 2 cucharadas de salsa de tomate fritos sidacos, 1 kilogramo de carne picada magra, 1,5 kg de papas, 200 gramos de manteca, aceite de oliva, carbonel, cantidad necesaria y sal y pimienta a gusto